Palabras del autor. Con las lanzallamas finaliza la novela de Los Siete Locos. Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar en condiciones bastante desfavorables para dar fin a una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Digo esto para estimular a los principiantes en la vocación, a quienes siempre les interesa el procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Máxime, si cuando se trabaja se piensa que existe gente a quien la preocupación de buscarse distracciones les produce surmenage. Pasando a otra cosa, se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita siempre la molestia de la literatura, o la encara como un excelente procedimiento para singularizarse en los salones de sociedad. Me atrae ardientemente la belleza. ¿Cuántas veces he deseado trabajar una novela que, como las de Flaubert, se compusiera de panorámicos lienzos? Mas hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en bordados. El estilo requiere de tiempo, y si yo escuchara los consejos de mis camaradas, me ocurriría que le sucede lo que le sucede a uno de ellos. Escribiría un libro cada 10 años, para tomarme después unas vacaciones de 10 años, por haber tardado 10 años en escribir 100 razonables páginas discretas. Variando, otras personas se escandalizan de la brutalidad con que expreso ciertas situaciones perfectamente naturales a las relaciones entre ambos sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje de Ulises, un señor que se desayuna más o menos aromáticamente, aspirando con la nariz en un inodoro el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos las columnas de la sociedad, se inventará un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio, o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. De cualquier manera, como primera providencia, he resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para que un señor enfático, entre el estorbo de 2 llamadas telefónicas, escriba, para satisfacción de las personas honorables, el señor Roberto Art persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, etcétera, etcétera. No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad, libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la Underwood que golpeamos con manos fatigadas, hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno la cabeza de fatiga. Pero mientras escribo estas líneas, pienso en mi próxima novela. Se titulará El amor brujo y aparecerá en agosto del año 1932. Y que el futuro diga. Bueno, prólogo de la novela Los lanzallamas, año 1931, de Roberto Art. Muy bien. Fuertes palabras. ¿Qué año era entonces? 1931. Los lanzallamas, como bien dice al principio, es la segunda novela, es la secuela de Los Siete Locos, que sería, digamos, el principio de la historia. No es la segunda novela, sino que es la tercera, si no me equivoco.
La primera fue El juguete rabioso, de 1926. Bien, bueno, algunas cosas interesantes, no sé, yo iba escuchando mientras leías, eh, que se me dispararon. Eh, una de las primeras cosas que dice que es que vivir de escribir es un lujo, o con otras palabras, ¿no? Casi en el primero y el segundo párrafo. Y se diferencia, ¿no? También de algunos autores que al menos nosotros creemos, tenemos en el imaginario que vivían de escribir y siempre pudieron vivir de escribir. Uno suele relacionar, me parece, a Borges con estas cosas, como que Borges venía de otro lado, ¿no? Borges sí tenía la capacidad de, siempre escribió, siempre vivió bien escribiendo, lo cual también es un mito, no es cierto, Borges también le ha pasado mal, pero nosotros creo que tenemos en la mente, en la idea, esto de que Art, y es cierto, eh, empezó de abajo, y realmente para él poder vivir, haber vivido escribiendo, es realmente un lujo, sobre todo en esa época también. Sí, sí, sí. En realidad yo lo que creo que este prólogo es un mensaje directo. Ahora después podemos hablar un poquito más de eso, pero a lo que era el grupo de Florida, a los, digamos, al grupo de artistas que representaba el grupo de Florida, que no solamente eran escritores, pero claramente cuando habla de esta gente que lee a James Joyce, que se le ponen los ojos en blanco y que le produce un surmenage y que, digamos, todavía no fue traducido al castellano, entonces hay gente que no tiene el acceso a ese tipo de lecturas. Eh, y bueno, de una manera defendiéndose también y atacando, porque dice que la literatura tiene que ser un cross a la mandíbula. Eh, Claramente está diciendo que si uno agarra un libro, empieza un libro, algún efecto tiene que tener, digamos. No es solamente esta cuestión, eh, no sé cómo decirlo, Sí, estética, intelectual de la situación. intelectual, totalmente. Que nada, un efecto Bueno, tiene que producirse. pasa que Sí, yo creo que Art es hijo también de esa época. Estamos hablando, dijimos que nació en el 1900, no sé si lo dijimos, pero ya lo decimos. sí. Nació en el 1900 y él escribe hasta el 46, muere muy... 42. ¿Muere? 42. Bien, de 46 dije yo. Sí, de 1900 al 1942. Bien, bueno, sí, muere muy, de forma muy temprana. Sí, Eh, pero es una persona que en los 42 años que vivió eh, escribió un montón. La verdad es que escribió Agua Fuerte, se escribió 1.000 millones, que ahora vamos a hablar de eso, pero es una de las cosas que más escribió. Escribió novelas, escribió obras de teatro, pero él no dejaba de ser hijo del contexto y de la cultura y de la literatura de la década del 20-30, en la cual estaban a la cabeza otros escritores, otros autores. En un principio Lugones, Lugones, para poner en contexto, nace en 1874 y Borges nace en 1899, terminando el siglo XIX. Eh, bueno, Art al año siguiente, Borges tiene una vida un poco más larga que Art, tuvo otra sí, suerte, doblemente larga. doblemente larga. Eh, pero bueno, Lugones en un principio y Borges después eran la buena literatura en esa época, ¿no? Según quién, ¿no? Buena literatura, obviamente, entre comillas. Bueno, es lo mismo que veníamos diciendo. En realidad, bueno, también en ese momento había editoriales que publicaban para estos grupos. Si no me equivoco, era la revista Martín Fierro la que hacía las publicaciones o las ediciones del grupo de los autores del grupo de Florida. Y quizás sí, era, como siempre sucede en todos los ámbitos del arte, y de todo básicamente, la selección, digamos, no es inocente. De hecho, Roberto Art es un autor que es muy poco leído, me parece, en nuestro país, muy poco recomendado, y descubierto quizás tardíamente. Digamos, Art se lo revive o se lo rescata a partir del 60, o sea, 20 años después de su muerte.
Y de hecho hay algún dato dando vueltas de que ni siquiera el día de su fallecimiento hubo una noticia que lo pudiera ubicar así, porque justo Borges creo que estaba recibiendo un libro de Sí, literatura ese me día. suena, me suena. Entonces, Y uno, ¿por qué puede creer que Art recién hacia la década del 60 es recordado? ¿Qué pasó? me está preguntando a mí, Estoy pensando también. ¿qué pudo haber pasado después de eso? Mirá, Hoy en día, ¿dónde está puesto Art? ¿Está puesto por encima de Borges, por encima de Cortázar? no, claramente no. Estamos de acuerdo que esto de poner uno encima del otro no está mal, digo está mal, pero bueno, estamos tratando acá de pensar un poco. Eh, Hoy en día Art sigue siendo un poco menospreciado. Lo mismo que pasaba cuando él escribía por sus años, me parece que sigue pasando un poco al día de hoy. Eh, Desconozco las causas, pero probablemente tenga que ver un poco con el estilo, esto que decíamos también al principio. Borges escribía en la línea de algo de más muy estético, muy metafórico, muy profundo, muy filosófico. A pesar de que Art también tenía un costado filosófico, el estilo de Art era mucho más llano, más simple, era muy distinto a lo que proponía Borges, que insisto, alguien en algún lado, en algún momento, los editores establecen qué es lo mejor, qué es lo más vendido, los críticos empiezan, bueno, y así se forma un poco el gusto, ¿no? Pero estaría mal decir que la literatura de arte, por ser llana, eh, es mala o es inferior, es distinta. Sí, claramente es un cross. O sea, es una forma mucho más directa de decir las cosas, me parece. Y quizás, ahora que decís esto, pensando, tiene un poco que ver con eso, tiene un poco que ver con, vos nombrabas el contexto histórico. En la casa de Roberto Art, ahora podemos tirar algunos datos sobre su biografía también, para poner un poco más en tema. Por ejemplo, no se hablaba el castellano, o sea, los padres Claro. hablaban alemán. Entonces, en el país, en Argentina, con la ola de inmigración de esa época, digamos que la literatura estaba como, también la forma de decir las cosas se estaba elaborando en ese momento y quizás el lenguaje de borgiano, digamos las palabras o la forma de decir de Borges y de, tomamos a Borges de punto, pero no es Sí, sí, pobre Borges. por Borges, los escritores, digamos, ese estilo, fue el que se eligió en ese momento para poder establecer algunas bases quizás. Y Roberto Art era discriminado por su condición social, quizás, eh, y por esta manera más directa de encarar las cosas y de decirlo. Hay un dato sumamente importante, a mí me llamó la atención cuando lo escuché, eh, y que creo que lo narra un poco en su historia, en su primera novela, eh, que es que a él lo echan de la casa, el viejo se pelea con el viejo y ya él desde muy joven está en Pampa y la Vía, Sí, ¿no? es así. A los ocho, Eso un poco marca. a los 8 años lo expulsaron de la escuela primaria. Y a los 16 años, o sea, 8 años después, se va de su casa. Sí, peleado con su padre, Muy joven. muy joven. Bueno, eso yo creo sin lugar a dudas marca un poco el camino que él después va a seguir, que era bastante idealista, ¿no? Roberto Arde estaba bastante atravesado por sueños, si bien él nunca fue un afiliado político a algún partido en particular, siempre estuvo muy atado a sueños ideales, ¿no? Sí, bueno, a ver, él nació en el 900, ¿no? En 1900, en el 17 fue la Revolución Rusa, también después vinieron los totalitarismos. Él acá no llegó a conocer el peronismo, no sé qué hubiese pensado al respecto, porque muere antes, pero vivió en una época, vos lo decías recién, hiper convulsionada por la gran inmigración. Los inmigrantes, las lenguas que cambiaban, que iban de acá para allá, Sí, el polaco con el ruso, con el italiano y el español, el lunfardo el lunfardo. empieza a surgir en esa época también, o sea. De hecho, en las novelas de él se ven personajes así que hablan medio como en italiano, pero medio adaptado, modificado, o sea. Y quizás lo que se critica un poco de eso, a su escritura, es eso.
pero el tipo lo que hacía era encarnar muy bien los personajes de la época y hacerlos hablar como tales, quizás, no sé, decir vamos para allá estaba escrito con B larga, Mm, pero mm, con cierta intencionalidad. obvio. Bueno, quizás tiene que ver un poco con su primera aproximación periodística con las letras, ¿no? Él desde muy joven empieza a escribir más bien notas periodísticas, a él siempre igualmente le interesó la literatura, y un poco pasaba esto de que él escribía en el diario El Mundo, es el primero en el que empieza a trabajar, que era un diario más bien, nada tenía que ver con el socialismo y con los ideales, sino era más bien más tradicionalista y pacato. Eh, pero él empieza a escribir ahí y es cuando le encargan las aguafuertes, que yo, eh, chusmeando un poco, no sabía. eh, Siempre Aguafuertes Porteñas es el típico libro que a uno le llega de algún lado. Nunca me había preguntado, esto demuestra un poco mi llanura intelectual, eh, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la palabra aguafuerte? No sé si vos lo sabés. Eh, soy sincero, lo busqué y en este momento no estoy recordando qué era. Así que, Bueno, porque parece una palabra compuesta por aguas y fuertes, sí, ¿no? Pero bueno, no, nada tiene que ver. Agua fuerte es un término que viene más bien de la química, por ahí tiene que ver con una forma de grabar algo sobre otra cosa a partir de una reacción química de qué sé yo, de un líquido corrosivo. No tengo la más pálida idea, pero esto de aguafuertes porteña es una forma también, me parece, claro. de mostrar cómo lo porteño, en esta época que vos recién describías, de la década de 1880, la gran emigración, 1900, por ahí, cómo lo porteño se estaba asentando. Y esto de Aguafuerte era una idea de estar grabando de algún modo una cultura, una tradición, un lenguaje, ciertos personajes típicos de la cultura porteña, de donde viene también el costumbrismo y todo eso, y el tango, los conventillos y todo, Claro, sí. cómo se fue grabando en nuestra cultura. Y él lo retrataba periodísticamente. Él Claro. escribe, parece que está paseando en colectivo mientras escribe sus aguafuertes. Bueno, eso, ahora que sí pasear en colectivo, yo creo que eso es algo que se nota mucho. Eh, Era un tipo que viajaba en transporte público, digamos. Y eso se ve, eso se nota cuando te describe las aguafuertes o las postales de Buenos Aires de esa época, que son excelentes, y por eso estamos tomando este autor y trayéndolo. Es una forma de recomendarlo porque hay que ir ahí. O sea, me parece que no hay que pasarlo por alto. Y vos que me decías lo de los partidos políticos, que me quedé pensando, leí por ahí, no estoy, digamos, no sé bien en qué partido, pero en un momento él se asoció a un partido de Pero izquierda. fue corto y breve, Sí, ¿no? sí, porque después se fue, pero me parece que se dio cuenta que la movida no venía por ahí. Que digamos, la forma de llegar a la gente o de hacer la revolución, vamos a decir entre Sí, comillas, sí. quizás era más fuerte por la literatura que por los partidos políticos. Mm, Me parece que no era un tipo de partidos digamos, de conjunto. sí. Sí, medio anarco puede ser en algún aspecto. Eh, Sí, pero individual, sí está claro que él tenía la idea clara de que la sociedad en la que él vivía estaba mal o había que cambiarla, corregirla de algún modo. Eso estamos de acuerdo. había que hacer la revolución. De hecho, de los Sí. personajes, en Los Siete Locos y en Los Lanzallamas, el astrólogo es el ideólogo de todo el grupo, pero lo Bien. que están buscando es justamente un grupo anarquista para hacer la revolución y cambiar la sociedad. A mí esto me hace pensar también en que, bueno, también es un contexto eh, posguerra, digamos, es posguerra y es el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial también. Eh, no tanto en Argentina porque era un país más neutral en el asunto, pero estaban pasando cosas en el mundo. Eh, y yo creo que sí, esto se ve también, o sea, esta cuestión de que, digamos, Dios no está interviniendo en el asunto,
hay que crearse los propios códigos morales nuevos también, digamos. Mm. El ser humano está medio perdido, me parece, y es lo que los personajes de la novela, por lo menos, buscan, digamos. Hay una pregunta existencial, hay una pregunta por el ser que se lee, y aparte porque los personajes lo dicen, digamos, no es que está entre líneas. Eh, y bueno, es algo que por lo menos a mí me llama la atención en Art. La pregunta por el ser en ese momento, medio existencialista, medio como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, Pero esos personajes, vos sabrás mejor que yo, siempre tenían, al menos yo estoy pensando en el juguete rabioso, es el que más recuerdo, eh, si bien eran, no sé si la palabra es fracasado, pero la vida no le sonreía claramente. De hecho, me pareció muy interesante también cuando escuché que el nombre original del juguete rabioso, antes de que Wiraldes le marcara el camino, ya era un escritor más consagrado, le dijo, no, así no la vas a pegar, hermano. Eh, ¿Cuál era el título original? La vida puerca. la vida puerca. La vida puerca, o sea, un título que yo, no sé, me imagino ese libro ahí, en la librería, leo eso y me quiero suicidar. La vida puerca es como demasiado pesimista, demasiado bajonero, no sé cómo decirlo. El juguete rabioso te invita, es misterioso el título, ¿no? Es un título muy extraño, sí. Es extraño. Yo no recuerdo, no sé si vos tendrás ahí en mente, ¿por qué el título? O sea, Ah, sí, insistimos en que se lo recomienda Huiraldes, autor consagrado, autor del género gauchesco, yo lo recuerdo al menos por Don Segundo Sombra. Eh, pero ¿por qué el juguete rabioso? No recuerdo, leí esa novela hace un tiempo, no recuerdo en qué momento se habla, si es que se habla, si se mencionan las palabras, la frase juguete rabioso. ¿Vos sabrás? de hecho, en la novela se nombra la frase la vida puerca. Mm. O sea, él, que es Silvio Astier, es el personaje principal, sí, efectivamente es un fracasado porque no Medio les... autobiográfico, ¿no? ¿Cómo? Medio autobiográfico. Bastante, digamos. Me parece que las primeras novelas de todos los autores habría que rastrear, pero mucho de cada uno. Es difícil no hablar de uno, ¿no? La primera vez. Que las tesis de licenciatura también son, son una representación de uno. Pero el personaje de Silvio, todo lo que quiere hacer fracasa. Cuando es chico, quiere robar una librería y lo descubren. Después, cuando es más grande, se quiere suicidar y no le sale. Mm, Se quiere alistar digamos, al ejército porque él quiere tener necesita ingresos económicos para mm, sostener a su familia, que bueno, está solo con su mamá y su hermana. Y resulta que entra porque tenía mucho conocimiento sobre física y sobre otras cuestiones, era un tipo muy leído, muy formado, y le dicen, mirá, nosotros no necesitamos gente inteligente acá, necesitamos gente claro. que sean Y que burros obedezca. y que obedezcan. Entonces lo sacan. Entonces ahí fracasa también. Después, bueno, se quiere matar, no le sale tampoco. Al final lo que termina decidiendo y que es lo que lo hace prosperar de alguna manera, o le encuentra un destino posible, es traicionar a quien era su amigo de ese momento, que era el Rengo. Y ahí hay un mensaje también. Es como que, bueno, digamos, no sé, aún pienso ahora, en la sociedad la única forma de prosperar es siendo un traidor o traicionándose a sí mismo. Lindo mensaje nos deja Roberto. ¿Cómo era su segundo nombre? No lo recuerdo ahora. Godofredo, Godofredo. Godofredo que Sí, Christophensen creo que era. algo así. Pero, a ver, esto que vos decías. Está la traición, o sea, es bastante realista en ese sentido porque existe, no seamos ciegos, obviamente. Eh, pero también está siempre detrás de los personajes que no les salen las cosas, siempre está la intención de triunfar en la vida. O sea, no importa cómo quieren ser grandes. Es un típico personaje ya de una sociedad que se está agrandando, una sociedad que ya uno pasa a ser un número. Hay unos datos que también me parecían interesantes sobre esta época en la que él escribe. Eh, insistimos que es más o menos la década del 20, que la ciudad de Buenos Aires, acá tengo anotado, para 1914 tenía 1.600.000 habitantes, 10 años después se había
duplicado esa población. Y dato curioso, más allá de Roberto Arlt, la ciudad de Buenos Aires siempre mantuvo casi desde la década del 40, la ciudad de Buenos Aires no ha crecido en su cantidad de población. Pero, no sé bien por qué, es para otro programa, pero en la época de Roberto Arlt, la ciudad de Buenos Aires creció de manera bestial y estaba lleno de gente nueva, distinta, se estaba formando un nacionalismo, o sea, todavía no había argentinos de pura cepa, si es que existe eso realmente, o existe en algún momento, pero recién, Roberto Alt es un ejemplo, empezaron a aparecer los primeros hijos de inmigrantes. O sea, yo no sé, habría que investigar bien en su biografía y en todas sus entrevistas y demás, qué tan argentino se sentía Roberto Arlt. Digo, tenía padres inmigrantes, conoció muchos inmigrantes, sabía que la Argentina era un país nuevo, digo, y sus novelas retratan esta intención de rebuscárselas en un mundo apabullante, ¿no? Sí, de hecho, en la primera novela aparece su mejor amigo no, un amigo de la infancia, donde empieza la novela, de ellos forman un grupo que se dedican a robar. Son los amigos, digamos, los amigos de la infancia que juegan a ser ladrones y que aspiran a formar un grupo para, cuando sean grandes, dedicarse a esto, a hacer un grupo de ladrones. Y se lo encuentra Lucio es uno de estos chicos, pero ya de grande, eh, y Lucio, bueno, le está yendo bien, eh, digamos, es una especie de detective que colabora con la policía, investiga crímenes, qué sé yo, y le dice del struggle for life, se lo dice en el inglés, dice, ¿no conoces la teoría de Darwin? Le dice, que sobrevive los más fuertes, digamos, los que logran adaptarse. Y esto va en línea con lo que venís diciendo, digamos. Hay una sensación de tener que progresar en la sociedad o ser alguien, Sí. vamos antes de la cuestión de la pregunta por el ser. Y él es un tipo que no logra afianzarse en nada, no logra ser nadie de alguna manera. Eh, no porque no lo sea, Él, bueno, en esa lógica, digamos. un tipo viajado también, ¿no? A pesar de venir de una familia más bien pobre, o sea, lejos de ser rica, viajó por Europa, viajó por África también, me parece haber escuchado, en su labor periodística, ¿no? Sí, bastante rico en cuanto a conocimientos y las cosas que ha ido adquiriendo, pero sí, él llegó a ser alguien, o sea, eh, no sé qué habrá pensado, cuáles fueron sus últimos pensamientos, pero él dejó un legado sin lugar a dudas acá. No sé si él llegó a disfrutarlo. Recién al principio decíamos que a partir de la década del 60 es que recién se lo reconoce, en vida no tanto. Eh, pero bueno, también es una persona que dejó un legado bastante grande de literatura, dejó, ¿cuántos hijos tuvo? Tuvo 2 matrimonios, eh, y no sé si Mira, tengo mal los datos, pero de los hijos el dato de los hijos no lo tengo. si mal no recuerdo, si no recuerdo mal, a los 24 se casó con su primera mujer en Córdoba. Él fue a Córdoba por el servicio militar de esa época. A los 24 fue padre, a los 28 ya empezó a trabajar escribiendo en el diario El Mundo, esto Mm. que hablamos al principio, no le gustaba mucho la labor periodística, pero bueno, era lo que le daba de comer, un poco lo que leías en el prólogo. Y hacia el final de su vida, él se separa, se junta con otra mujer, no tengo acá el nombre, y muere cuando ella está embarazada a 2 meses de dar a luz. O sea, Sí, quedaron también algunos retoños de su paso por esta tierra, por esta vida. sí, sí, creo que son dos hijos que tuvo, ¿eh? Con distintos Mm, matrimonios. sí, Sí, de hecho, vos decías que trabajó de periodista. Yo tengo entendido, tuvo muchos trabajos. De hecho, tuvo muchos trabajos. él quería ser inventor. Eh, ¿Inventar de qué? no te rías porque es cierto. De hecho, termina patentando unas... Él quería diseñar medias para mujeres que no se corran, Ah, algo escuché. Muy pantimedias. bueno. Creo que llega a patentarlas.
las medias. Habría que buscar porque en algún lado, en alguna provincia de Buenos Aires, de Argentina, Medias Art. está, digo, no sé si es dentro de un pueblo de Buenos Aires, habría que buscarlo, o en alguna provincia del interior, está registrada en el invento que hizo él de las medias. Pero bueno, volviendo al asunto, él tuvo muchos trabajos, digamos. A ver, trabajó en el Mundo, trabajó como periodista, trabajó como ayudante en una biblioteca, fue pintor, mecánico, soldador, trabajó en el puerto y manejaba una fábrica de ladrillos. Bien, me encanta. O sea, me encantan las personas que después se pueden dedicar a lo que quieran, ¿no? Pero sobre todo los escritores que han pasado por todas, que fueron zapateros, relojeros, albañiles, docentes, me encanta. Me encanta y es un poco lo que hablábamos al principio, es Art, a pesar de que no conozcamos nada de su biografía, por ahí quien está escuchando ahora no tiene la más pálida idea de quién es Art, pero nos da esa idea de plebeyo, de que viene de abajo y de que pasó por todas, por ahí como uno, ¿no? Nosotros hemos trabajado en muchas cosas, y quizás lo contrapone contra el escritor consagrado desde el día que salió de la cuna, que escribió desde que le dieron a virome, ¿no? Me encanta que escriba Art, ¿no? Y tantos otros escritores, a partir de la experiencia de todas las tareas que puede llegar a hacer una persona para ganarse la vida. Tal cual, tal cual. Está bueno. Es cuestión de gustos y de estilos, ¿no? Pero sí, claramente lo que fue su vida se ve reflejado en lo que escribe, lo que escribió. Este, y qué sé yo, vos decís me encanta. Para mí tiene más fuerza también. Mm. ¿Será que uno se identifica más? Se identifica más o menos con algún escritor, se identifica más o menos con un estilo. Eh, Así como en todas las artes, quizás con la música sucede lo mismo, el cine, pero me parece que el mensaje que da es muy fuerte. Eh, Es una lectura más amena, no es porque haya pica en el medio, ¿no? Pero poniendo de vuelta a Borges. Es una lectura más accesible, me parece, Art, que Borges. Borges está buenísimo, me encanta cómo escribe, pero es demasiado erudito por momentos. Hace referencias al Corán, a la Biblia y a Martín Fierro, todo en 2 renglones, ¿viste? Y Art no necesita eso, no quiere, no le interesa, a pesar de que era muy leído, esto es lo que vamos a decir, pero quizás su estilo también venía por otro lado. Un poco lo mencionamos, pero podríamos desarrollar un poquito más. ¿Qué era esto del grupo Boedo y grupo Florida? sí. Sí, bueno, el grupo de Boedo, digamos, están los dos nombrados en base a las calles o a las zonas donde se reunían. El grupo de Bien, Florida eran más de la zona céntrica de Buenos Aires, de la calle Florida, digamos, se juntaban en un bar que en este momento no recuerdo el nombre. no Eh, importa. ¿Cómo? A nadie le importa el nombre exacto del bar, no te preocupes. Ya que estábamos con los datos. De hecho, no debe existir más ese bar. Eh, pero bueno, se juntaban y después está el grupo de Boedo, que era más de lo que era el sur de la capital federal. Y bueno, en El realidad, sur siempre relacionado, perdón, con lo plebeyo, ¿no? Eh, con por ahí con los trabajadores, con el pueblo, con el proletariado. Siempre en el sur, eh, es una cuestión, no sé, histórica de la nación argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Siempre los del sur son quizás de más abajo también, en términos geográficos y en términos clasistas. socialistas, claro. Y habría que ver cómo fue el asentamiento, digamos, en esa época de los inmigrantes, digamos. Eh, los ferrocarriles, las estaciones de Mm. trenes, a ver, habría que rastrear un poco eso. Digamos, los de Florida estaban claramente más cerca del puerto también. El grupo Florida también muy relacionado con, bueno, Borges, Bioy Casares, Victorio Campo, la revista Sur también, Sí, ¿no? bueno, Y una tradición, lo decíamos al principio, mucho más intelectual. Y en el grupo Boedo, que no sé si lo dijimos, pero lo volvemos a decir, Art nunca se sintió del todo
y yo formo parte del Grupo Boedo, aguante Grupo Boedo, hashtag Grupo Boedo. ¿No? Eh, Claro. a él siempre le parecieron un poco ridículas esas caracterizaciones, pero podemos decir que ahí formó parte también un grupo de artistas mucho más comprometidos con esta idea de por ahí lucha de clases o de izquierda. Sí, Como puede ser, por ejemplo, Homero Mansi, no sé, escritor de tangos, ¿no? ajá. La canción Sur. Eh, Bueno, el sur, son autores hay que de un ese. poquito más el sur, porque creo que Cortázar también tiene un cuento que se llama Hacia el sur o Desde el sur. Hay uno de Borges. Borges, el Sur, Eh, sí. ¿Qué onda con el sur? Pero son distintos sures, o sea, el sur de Borges, el sur de Cortázar y el sur de Art son totalmente distintos. Sí, ¿no? No podemos no relacionar, me parece a mí, en este sentido, porque el sur, está bueno decirlo, también lo dijo en algún momento Eduardo Galeano, el sur es una orientación política, digo, ¿quién establece cuál es el sur y cuál es el norte? Digo, ¿hay algo natural, divino? Bueno, desde el vamos, el sur, alguien dijo alguna vez en algún lado que este es el norte, este es el sur, y así son las cosas. Y el sur de Cortázar y de Borges es distinto para mí que el sur de Art. El sur de Art estaba lleno de orgullo, me parece, o de futuros, o de ganas de hacerse un camino entre toda la ciudad. Y el sur de Borges, por ejemplo, el cuento El Sur, es donde él va, si mal no recuerdo, ahora tengo miedo de mezclarlo con otro que leí hace poco también, que se llama El Fin, que los dos están relacionados en algún aspecto. Eh, Nada, buscan un poco las tradiciones propias de la Argentina, o de lo que es ser argentino, eh, pero Art nunca miró a Europa, por ejemplo, para escribir, me parece a mí, mientras que Borges, Cortázar, le recontra. Sí. Sin criticar, pero No, no, tal cual, es así. No, no, es verdad, el sur depende de donde uno esté parado. Quizás, o sea, desde dónde esté mirando al sur. mm, Es lo mismo que el occidente, digamos. ¿Y qué es occidente? sí. ¿Occidente desde dónde? ¿Quién es occidente? ¿Y quién está ubicado en oriente? Depende desde dónde esté el centro, digamos. Sí, pero también la connotación que tiene para uno y para otro. Cortázar, por ejemplo, por mencionar a otro autor, le empieza a encontrar gustito o empieza a defender lo latinoamericano, o lo sudaca, vamos a usar un término Sudaca me más gusta más. político e incorrecto. eh, Recién hacia finales de su vida. Cortázar muere creo en la década del 80, no me acuerdo. Pero Cortázar, recordemos, él se va de la Argentina en el año 48, 49, por ahí, justo después de que ascienda al primer peronismo, con una frase muy polémica que a mí siempre me encantó, que es, me voy a Francia porque los ruidos de los bombos no me dejan oír a Bartok. Frase más clasista y más, digamos, qué sé yo, violenta en términos eh, políticos creo que no hay. Digo, Cortázar se fue de la Argentina despreciando un poco a lo que estaba pasando en la Argentina, y yo no sé si Art en algún momento, insisto, él tuvo una vida mucho más corta, no sé si en algún momento despreció su, su origen argentino o su situación argentina, porque para él era más una situación, me parece. Insisto, recién nacido hijo de inmigrantes, No, venía no, de hacerse de América. todo lo contrario. Me parece que estaba intentando marcar un territorio, digamos, hacer bandera en un territorio, digamos. Plantar bandera en lo que él, digamos, estaba haciendo literatura también, estaba haciendo el idioma, y estaba muy, muy comprometido con eso, me parece. Con esto que hablamos del intento de progreso de la época, me parece que es un tipo que estaba muy comprometido y en eso sí se puede hacer la distinción con el grupo con los dos grupos, si querés.
más allá de que él no se haya sentido representado por ninguno. Y esta moda, porque yo tengo entendido que esto es una moda que viene de Europa, justamente, y hay algo que sigue pasando, digamos, Argentina se sigue midiendo con Europa, yo no termino de entender por qué. Evidentemente porque sigue habiendo digamos, la oleada de los inmigrantes, digamos, el efecto, las raíces, entre comillas, digamos, son españolas e italianas, por lo menos en lo que es Buenos Aires. Pero bueno, Argentina sigue mirando hacia Europa y no entiendo bien por qué todavía. Pero Y bueno, quizás porque nos sentimos inferiores, no sé, hay un se complejo de inferioridad. piensa que quizás la puede tener este italiano que vino a hacer la América y no le salió y se tuvo que quedar en Argentina. Entonces, Mm, ahí está un poco el lamento quizás del Tano triste y melancólico por no poder mm. volver a su tierra. Pero bueno, que hoy sigamos mirando para Europa me parece un poco extraño. Bueno, hubo toda una literatura dedicada a esa temática, que tiene que ver con los conventillos y después con lo que era el sainete criollo y el grotesco criollo, ¿no? Que siempre me pareció interesante la genealogía de la literatura acá en Argentina al menos, que está esa idea de, por ejemplo, nosotros tenemos a los padres de Art que vinieron acá a Argentina a hacerse la América, y la literatura trataba, ¿no? Del mismo Art retrató a ese inmigrante que viene, está tratando de prosperar. El sainete criollo, que fue una literatura que se dedicó más que nada al género teatral, dramático, mostraba un poco el conflicto que había dentro del mismo conventillo, en el patio, el italiano con el español, con el ruso, con el polaco, que no se entendían nada, tratando de salir adelante. Y hacia el final, más hacia la década del 70, tenemos el grotesco criollo, que todos recordamos, por sobre todo la película Esperando la carroza, que en realidad está basada en una obra de teatro, que muestra a ese inmigrante, en realidad ya hijos de inmigrante quizás, familias hijas de inmigrantes, que vinieron a hacer la América, no lo lograron y ahora es todo un quilombo, quedarse acá en quilombo también palabra que le debemos al lunfardo, Claro. eh, quedarse acá en la Argentina es, bueno, hasta el día de hoy, es todo un desafío, ¿no? Vivir en la Argentina. Bueno, de hecho ahora hacemos un salto en el tiempo 2020 y gente está queriendo volver a irse a Europa. Mm. Sálvese quien pueda, más o menos. Eh, Está pasando. Hay una canción de Capanga, creo que me gusta. Hace poco la escuché y me hace reír, bisabuelo. Viniste al pedo. Bisabuelo, está al pedo. Sí. ¿Qué cosa? Pero bueno, nada, quizás agregar que esto volviendo a los grupos, estas vanguardias artísticas que se estaban dando, son un poco también una imposición que se hizo de lo que pasaba en Europa. Había grupos en París, digamos, de vanguardias artísticas en ese momento, de un momento, digamos, histórico completamente distinto a lo que estaba pasando acá, pero como suele suceder, lo metimos a presión como se podía y dividimos a los artistas de Florida, a los artistas de la famosa grieta, En ya la literatura. en el 1900, o sea, no es nada nuevo. Unitarios y federales. Claro, no es la nata, digamos, ya existía. Ya existía. Este, pero bueno, bueno, un poco recorrer la historia de Roberto Art. La idea es rescatarlo también, la idea es traerlo para recomendarlo, para que se lea, para que se mire. Hay películas Hay películas. hechas de las novelas más que nada de Roberto Art. Las podemos nombrar si te parece. Dale. Tenemos, a ver, está la película de Los Siete Locos, de Leopoldo Nilsson en 1973. Tenemos Saverio el Cruel. Saverio el Cruel me parece, si no me equivoco, es una obra de teatro, porque él los últimos años de su vida se dedicó a escribir teatro. Em, Vos hablas del sainete. Trabajó un tiempo en un teatro que se llama Teatro del Pueblo, algo así bastante también eh, socialista o del underground. Mirá, Eh, no lo sabía. fue empleado, incluso no sé si tenía un sueldo fijo, pero
seguramente no era wow, pero sí. En un momento escribió una parva Sí. tremenda de obras de teatro. Sí, tengo entendido que fueron ya los últimos años. Mm, Y creo que Saberio el Cruel es una obra de teatro llevada al cine por mm. Ricardo Bullicher en 1977. El juguete rabioso, José María Paula Antonio, de 1984. Esa película se puede encontrar en YouTube, se puede decir. YouTube. Yo creo que sí. Muy bien, se puede encontrar ahí. Trabaja Pablo Cedrón, actor muy conocido acá del cine argentino, falleció hace pocos años. Muy recomendable, sí, más que nada la recomiendo si quizás leyeron antes la novela. Digamos, es un cine bastante, De quizás otra época. como el claro, como quizás era el cine argentino en esa época, y no sé, De qué año dijiste, perdón? 1984. 84. Bueno, sí, sí, años. Todavía. El cine argentino, esto es para igual otro programa, pero tuvo un punto de inflexión por ahí hacia la década del 90, fines, ¿no? En la década del 80 y 84 era seguramente más lento, sin lugar a dudas. Sí, sin embargo la película está bien, lo único que quizás es mucho mejor haber leído antes la novela porque la película tiene saltos que quizás no se llegan a asociar Entender. fácil y entonces quedan escenas medias perdidas. Pero está muy buena la peli. Y El juguete rabioso también, llevada por Pablo Torre en 1998. Esa no la encontré, así que les debo el Si comentario. alguien la encuentra, que la pase. Obvio. Sí, sí. Porque esa Eh, ya 90, fines del 90 quizás tiene otro movimiento, otro ritmo. Otro copyright. Ahí está. Este, Bien. Bueno, otra cosa que vale la pena decir es que después, a mí un dato también que me llamó la atención, mucho la atención, es que sus aguas fuertes, que hablábamos hace un tiempito, eh, que las primeras fueron porteñas y que después hubo, si uno busca la biografía o las publicaciones de Roberto Art, hay un centenar de aguafuertes porteñas, cariocas, entrerrianas, rosarinas, mapuches, hay todo lo que se te ocurra, hay aguafuertes. ¿Cómo? hay españolas. Hay españolas, bueno, hay de todo, hay de todo. A mí personalmente, por una cuestión más bien personal, me atrajo, una vez que lo vi también en la librería, las aguafuertes deltianas, se llaman, ahora no lo tengo escrito, no me acuerdo. Los problemas del delta y otras aguafuertes. Bueno, eh, vale la pena decir que Roberto Al fue al Delta, lugar acá, bueno, yo vivo cerca y soy un aficionado de esos pagos. Él viajó, él fue, hizo su trabajo periodístico con Aguafuertes, retrató a la gente trabajando ahí, juntando juncos, todo esto, eh, trabajos que, bueno, ya actualmente no existen en esa zona. Y, dato curioso, le gustó tanto, evidentemente, este lugar que cuando él murió, en el 42, él murió de un problema en el corazón, ya venía mal hace tiempo, él pidió que sus cenizas sean desparramadas, las tiren en las aguas del delta del Paraná. Ahí está. Mirá. Ahí está, cerró su ciclo. ¿Cómo era su segundo nombre? Perdón de vuelta. Godofredo. Así que, mirá, en el río Paraná. Bueno, algo pasó ahí entonces. Algo pasó, por ahí una conexión mística con Leopoldo Lugones, ¿no? Que también decidió terminar con su vida ahí. Hay algo con el Delta. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Leopoldo Lugones estaba mal de amores, al menos eso dicen las malas lenguas. Estaba enamorado de una mujer mucho más joven que él. No se animaba a decirle a su hija, él tenía una hija. Y bueno, decidió inaugurar esta, no sé si la inauguró él o Horacio Quiroga, eso es para otro programa, este suicidio con whisky, con pastillas de no me acuerdo qué, y acabó con su vida en una isla del delta de San Fernando, si mal no recuerdo, eh, que también conecta a varios escritores, porque digo, en el delta es para un programa aparte. Tenemos a Leopoldo Lugones, tenemos a Conti, Haroldo Conti, tenemos también no ¿Augusto, me sale, ¿cuál? Augusto Conte? No.
No, 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 Conti, Haroldo Conti, un desaparecido de la dictadura del 76, ay, no me sale, qué mal. El que escribe Operación Masacre, Walsh. Rodolfo Walsh, gracias, qué mal lo mío. Rodolfo Walsh también visita eh, las islas del Delta y en Tigre. O sea, hay un hilo conductor a partir de las islas, en la literatura, sin lugar a dudas. Bueno, así que el Delta es un lugar para morir. Ya sé. Es un lugar para morir. Si tenés ganas de morir, ya sabes a dónde puedes ir. Claro. Bueno, ¿tenías algo más por ahí? Eh, Creo que no, creo que pasamos por todo al menos lo que a mí me hubiese gustado pasar. ¿Vos tenés algo más ahí? Eh, Al menos de Godofredo, te diría que no, mira. Eh, no, no, más que recomendarlo. Ahora en tiempos de cuarentena, tiempos raros igual, la gente dice que mucho no puede hacer en la casa. Yo encuentro tiempo para todo, te digo la verdad. Sí, bueno, hay que hacer una gran salvedad en la que nosotros, gracias a Dios, tenemos las condiciones materiales satisfechas, ¿no? Tenemos casa, techo, comida, wifi, pero sí, uno en estas condiciones tranquilamente, Ni hablar. un buen pasatiempo es leer, ver películas interesantes, sin lugar a dudas, Sí, sí, sin sí, sí. lugar a dudas. Me parece que es un momento para aprovechar y bueno, recomendamos con creces la lectura de Roberto Art, cualquiera de sus novelas, quizás arrancar por El juguete rabioso es lo mejor, en la primera novela y si se engancharon con la novela pueden ver la película también. Aguafuertes también es muy, muy Buff, simpática para un comienzo. obviamente. El tema es que quizás si no interesa, digamos, si Aguafuertes tiene un poco de todo, son cortas también, digamos, a quien le gusta alguna historia, o los personajes de una historia, o digamos algo que te vaya llevando, una novela es mejor, aunque son novelas cortas, digamos, todas las que escribió son relativamente cortas. Este, me parece que sí, si no te gusta, digamos, te gusta leer esporádico, no te gustan las novelas, Aguafuertes es lo mejor. Pero yo, una salvedad, que por supuesto que Art es para leerlo con ojos de la década del 20. O sea, si uno lo quiere leer, eh, porque no es fantástico, no es la continuidad de los parques de Cortázar, ¿no? Que uno lo puede leer en el 1300 o en el 2100 y va a estar bien. A Art hay que leerlo con ojos de la década del 20, 30, ¿no? Tal cual. Sí, por eso un poco el acercamiento histórico también y el contexto que Claro. hicimos para justamente ir al autor sabiendo lo que estaba pasando alrededor. Este, así que sí, me parece que... Y después no podés pasar por alto Los Siete Locos, que es la novela quizás más... eh, no sé, hablo en particular, hablo en mí. Quizás Los Siete A Locos... Fito Páez le gustó también, ¿no? A Fito Páez le gustó Roberto Arte en general, me parece. Hay Ah, muchas mira. referencias en las canciones de Fito Páez a Roberto Arte. Bueno, en Cadáver Exquisito lo nombra a Los Siete Locos. Eh, en Una muñeca que regala besos nombra un libro viejo de Roberto Art, Que no me deja en paz. Bueno, hay muchas canciones. Podemos seguir buscando. En Buenos Aires, que canta con Joaquín Sabina, en el disco que nunca sacaron de gira, eso podemos hablar en otro momento también. Hay una canción que se llama Buenos Aires, que dice, en Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución. A mí me hace pensar en estos grupos de revolucionarios que armaba Roberto Arte en sus novelas, sobre cómo cambiar la sociedad en Buenos Aires. Así que sí, Fito es un ávido lector de Roberto Arte también. Fito también le podemos dedicar a algún programa en algún momento. Personaje interesante. Fito, sí, súper, súper. Bueno.
hemos pasado por todo, hemos dibujado un poco, representado lo que fue Art, ¿no? Su época, su tiempo, lo que se decía de él, y bueno, nada más por mí. No, por hoy estamos bien. Veremos la próxima con qué seguimos. Escuchamos sugerencias también. Muy bien. Bueno, saludamos a quienes nos hayan estado acompañando en este primer encuentro. Esto es Mano de Obra y nos vemos la próxima para seguir conversando un poco más sobre música, sobre libros, sobre cine y esas cosas que tanto nos gustan. Chau.